noches. Aquí comenzamos un nuevo programa de Plebiscito 2020 por las pantallas de Pingüino Multimedia. Un programa en que se da este 30 de septiembre, el sexto programa que comenzamos. Y comentarles que hoy ha sido una jornada también bastante intensa en el mundo político, en donde hoy los partidos se tuvieron que poner de acuerdo una vez más para ver si participan o no de las primarias municipales el próximo 29 de noviembre. Pero ya nos ponemos en nuestro tema, que es justamente informarle a la comunidad, informarle a la gente respecto a este importante proceso histórico que se vive en el país el próximo 25 de octubre, que es en donde los chilenos tendrán la posibilidad de elegir una nueva, si quieren una nueva constitución o si no quieren una nueva constitución. Para eso el día de hoy vamos a tener dos invitados. Primero, por el sector del apruebo, a Manuel Gallardo, trabajador social, presidente nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana y secretario ejecutivo del Comando del Apruebo, quien también, además, vale decir, es magallánico. Manuel, muy buenas noches. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primero que todo, a todas y a todos los auditores y los televidentes de Pingüino TV, un gusto estar aquí y saludar también a David, que no nos conocíamos, pero un gusto estar en este debate contigo. Gracias, Manuel. Y por el Comando del Rechazo tenemos al pastor evangélico y profesor de teología, David Payán. Muy buenas noches, David. Hola, muy buenas noches. También gracias, Gerardo, por esta invitación y también un cordial saludo y un gusto de conocerte, Manuel. Creo que es lindo que podamos conversar de estos temas, ¿sí? Estamos dispuestos y disponibles para poder conversar. Muchas gracias, David. Y bueno, como le decíamos al inicio, en la introducción, la idea del programa siempre va a ser informarle a la comunidad. Creemos que es importante que hoy la comunidad sepa el proceso en que se está viviendo, el proceso en que se está invitando a los chilenos a participar y que es un proceso histórico. Y para comenzar el programa y para comenzar a ver las distintas miradas que tienen nuestros invitados, los invitamos a ver los siguientes videos. Hola, buenas tardes. Al obelisco, por favor. Bueno, ¿son chilenos? Sí. Qué lindo, cómo avanzaron últimamente, ¿eh? Está lindo todo por allá, o estaba por lo menos. Sí, después del estallido las cosas han cambiado un poco. Y acá no se entiende bien qué pasó. Eran el mejor país de Latinoamérica, creciendo y de golpe... Sí, eso se veía, pero igual hay mucho por mejorar. Sí, como en todos lados. Igual, mira, para mí, ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente, siempre, digamos. Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron 5 presidentes en una semana. La inflación, ¿cuánto? 3, 4% anual, como mucho. Nosotros 50 en un año, 50%. Cuídense, chicos, en serio. Yo sé lo que le digo, no vayan a retroceder. Vuelvan a ser los chilenitos que eran, carajo, vamos. En los últimos 30 años, mientras en Argentina la pobreza superaba el 40% y el desempleo llegaba al 50%, en Chile redujimos la pobreza al 8% y el desempleo se estancó por décadas en un dígito. Nos queda mucho por mejorar, pero no podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. Estamos bien. Los 33 estamos bien en el refugio de los 33. No estamos bien en el refugio de los 33. Ni los 17 millones en este país. Porque llevamos décadas en un sistema que solo nos ha separado y endeudado. Nos han hecho creer que cada uno se la tiene que comer solito. Pero eso no es verdad. Desde el 18 de octubre... Yo nunca vi tanta gente distinta unida. Vi personas que no había visto en la calle nunca. Abrir la puerta y conversar con el de al lado. ¿Cómo puede ser eso malo? Que nos juntemos. Que opinemos. Que busquemos y exijamos soluciones. Puede ser que desde el 18 de octubre hasta ahora no hayamos conseguido nada en concreto. Pero nadie imaginó que se abriría una puerta para escribir de nuevo la manera de cómo entendemos y queremos que sea Chile. No queremos mansiones ni lujos. Lo que queremos es trabajar dignamente. De que nos paguen un sueldo acorde a eso. Que si un hijo se enferma, sentir la confianza. De que por falta de plata no se va a morir. Poder vivir con una pega y no con 3. Para tener tiempo. Y estar con la gente que queremos. Y que nuestros abuelos no se sientan un estorbo. Que puedan vivir bien sus últimos años. Eso es una constitución. Hacer un acuerdo entre todos para saber qué es lo mejor para la gente. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo.
proceso se da luego del estallido social el pasado 18 de octubre, donde finalmente la gente sale a la calle, donde la gente pide finalmente que hayan cambios. Pero muchos señalan a través de los medios de comunicación, especialmente a la gente que está a favor del rechazo, que los chilenos no pedían una nueva constitución. Y ahí te voy a dar la palabra a ti primero, Manuel, para consultarte. La gente ese 18 de octubre en Santiago salió primero a manifestarse por el alza al metro, posteriormente por la educación, por la salud y una serie de problemas que hoy existen en el país, problemas que la clase política no ha podido solucionar. Y frente a eso consultarte, ¿tú crees que con una nueva constitución, Manuel, se va a poder cambiar estos problemas? Porque muchos señalan de que con leyes se pueden cambiar, pero con la constitución, al cambiar la constitución, ¿se logran cambiar estos verdaderos problemas? Bueno, voy a tomarme un poco de la última franja que acabas de mostrar del rechazo, justamente. Me hubiese gustado que cuando debatimos la reforma educacional de la presidenta Bachelet, donde buscábamos darle gratuidad a las y los jóvenes de nuestro país, hubiesen ido a buscar también una respuesta de un taxista argentino, donde justamente hay educación gratuita, mientras que hoy día plantean la opción como rechazo para reformar, justamente se negaban a una reforma tan importante como darle educación gratuita a los jóvenes de Chile. Ahí te acabo de dar un ejemplo, o sea, desde mi punto de vista, el rechazar para reformar no se condice con la realidad, no se condice con lo que ha pasado con el país. Sin ir más lejos, en enero de este año, votación sobre el Código de Agua, que el agua sea un bien nacional de uso público. Rechazar para reformar, ganó 24 votos a 12 que sea el agua un bien nacional de uso público. Sin embargo, como no se obtuvieron los votos exigidos por el quórum constitucional, hoy día el agua no es un bien nacional de uso público. Lo mismo respecto a la gratuidad en la educación, lo mismo los primeros 15 años de democracia respecto a los senadores designados a terminar con el sistema binominal que duró 24 años, lo mismo hoy día cuando queríamos discutir el retiro del 10% de la AFP, no, eso en verdad es inconstitucional. Entonces el rechazar para reformar termina siendo más bien un eslogan para no estar con el apruebo como para que para convencernos de reformar, porque lo claro es que hoy día están con más fuerza por el rechazo, se han negado también estos últimos 30 años justamente a reformar. Ahora, Manuel, tú hablas de esa mirada y que es válido, por supuesto, pero la pregunta es, ¿cuesta tanto que se pongan de acuerdo los políticos? En donde un claro ejemplo de esto es el 10% del retiro de la AFP, que ocurrió hace un tiempo atrás, que si no hubiera sido por la presión de la ciudadanía, nos hubiera cambiado nos hubieran podido entregar este fondo, porque finalmente fue la presión de la ciudadanía que hizo que gran parte de la clase política apoyara esta iniciativa. Con los 2/3 que se están pidiendo, que en caso de que se apruebe una nueva constitución, ¿se van a lograr llegar a acuerdos finalmente para aprobar esta nueva constitución, para lograr los acuerdos? Porque si no se logran estos acuerdos con los 2/3, finalmente, después de estos 2 años que serían el proceso constituyente, tendrían que igualmente trabajar en leyes. Voy yo, va David, no sé, tú ándame diciendo. Sí, no, Manuel. Mira, te escucho. Bastante simple, mira. Respecto a cuando tú me dices invitar a conversar, justamente quienes estamos por el apruebo promovemos una constitución absolutamente distinta a la que existe actualmente. ¿Por qué? Esta constitución la hicieron unos pocos y para muy pocos. En cambio nosotros, quienes estamos por el apruebo, desde el 26 de octubre queremos empezar un proceso justamente de participación y de levantamiento de ideas que va a tener un primer escalón el 11 de abril cuando se elijan los convencionales constituyentes, porque la diferencia es que nosotros queremos construir la casa de todas y de todos, incluso de quienes están por el rechazo, incluso de quienes están por la convención mixta. La Constitución no puede ser una carta impuesta, la Constitución no puede ser una cuestión que sea reglamentada por muy pocos, en donde trabajen muchos pero sigan tributando muy pocos. Y justamente el altruismo del proceso constituyente tiene que ver con eso. Cuando tú me dices los 2/3, yo le tengo miedo a los 2/3, porque justamente es la casa de los que también no querían una nueva constitución. Tendremos que dialogar, tendremos que buscar acuerdos, y yo tampoco le tengo miedo a lo que tú señalabas del 10%, cuando la gente dice, no votaron el 10% porque los políticos estaban nerviosos, porque la gente estaba encima.
De eso se trata la nueva democracia, Gerardo. De eso se trata el Chile que queremos construir. De un control ciudadano, que la gente sepa qué están haciendo sus representados. Ya basta de esas autoridades que creen que por salir electas tienen un cheque en blanco durante 4 años. Justamente ese control ciudadano, esa participación que demanda la gente, yo espero que esté muy presente en el proceso constituyente, y quienes estamos en política a eso no le podemos tener miedo. Gracias, Manuel. David, bueno, en base a esa misma pregunta que yo le hacía a Manuel, porque ¿tú crees que se van a cambiar finalmente, David, los problemas de la sociedad, los problemas de los chilenos? Tú que lo has visto desde el mundo de la iglesia, pero como un ciudadano más, ¿crees que se van a cambiar estos problemas cambiando la Constitución? Gerardo, mira, yo lo primero que quiero aclarar es que yo no pertenezco a ningún comando del apruebo, pero tú lo pronunciaste y dijiste que yo pertenecía a un comando. No, yo en este momento voy a participar como ciudadano, una mirada ciudadana simplemente. Lo primero es que yo no creo que una nueva constitución vaya a darle respuesta a todas las peticiones sociales, a todas las solicitudes sociales por las cuales nosotros hoy día nos enfrentamos. Porque hoy día nosotros como ciudadanos nos enfrentamos a un plebiscito que nos impusieron, ¿sí?, a través de, entre comillas, un acuerdo social para solucionar los problemas sociales. Entonces, me gustaría recordar, y siempre lo saco a colación, ese eslogan que fue uno de los primeros eslogans, ¿sí? No son 30 pesos, sino 30 años. Dentro de estos 30 años que han pasado, nosotros tenemos eventos muy especiales, como por ejemplo escuchar el 2005 al presidente Lagos decir que por fin teníamos la constitución de todos los chilenos y para todos los chilenos. Entonces parece que eso se olvidó, parece que eso quedó en el olvido, parece que eso no cuenta. Después las demandas sociales, por ejemplo, la AFP pertenecen a un decreto de ley, ISAPRE, FONASA pertenecen a una ley. Las colusiones, los sobornos, los cohechos, los regula el Código Penal. Los medicamentos, la colusión con respecto a esto lo regula el Código Sanitario. Las tarifas de transporte no están reguladas en la Constitución. Las tarifas tampoco son las tarifas son parte de una ley. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los servicios sanitarios, son decretos. Los sueldos de los ministros y los sueldos de todos los empleados públicos tampoco están en la Constitución, son decretos. Entonces, cuando hablamos de pronto o escuchamos que vamos a tener, inclusive aquí nuestro amigo Manuel dijo, establecer una nueva democracia. Yo he escuchado lo siguiente, una nueva sociedad, una nueva realidad política, etcétera. Pero cuando vayamos analizando todos estos pasos que vamos a ir dando, porque a nosotros los ciudadanos nos forzaron literalmente a enfrentarnos y a confrontarnos en medio de toda esta pandemia con un plebiscito que nadie lo quería. Nadie lo quería. Yo nunca escuché en las demandas sociales un plebiscito, nunca escuché una nueva constitución. Eso venía de alguna manera tramándose o por ahí hablándose. La pregunta es si soluciona o no solucionan los problemas una nueva constitución. No lo solucionan, porque ya lo vimos, todas las demandas sociales pasan por leyes, todas las demandas sociales pasan por otros códigos que no tienen que ver con la Constitución. Lo otro, nuestro país ha progresado muchísimo, muchísimo en los últimos 50 años, yo soy testigo de eso. Yo viví la pobreza más grande que probablemente Manuel no vivió. Yo viví la pobreza más grande que hubo en este país. Nosotros pasamos a algo bien chistoso. Hace más de 50 años atrás, Chile tenía un hospital para desnutridos. Hoy día ese hospital tiene otra función y tenemos un gran problema en Chile. Estamos sobrepeso. Entonces, me parece que tan mal no estamos. Yo viví en Argentina, por lo tanto tengo bastante peso para hablar de lo que se vive al otro lado. Entonces quiero contarles a ustedes que sí, la educación es gratis, perfecto, pero el año pasado creo que tuvieron un mes de clase. Entonces, ¿es gratis? Sí,
pero tuvieron un mes de clase. Entonces, todo se soluciona con decretos presidenciales y todo el tema. Lo otro, en Chile, lo único que la educación básica es gratis. Mi hijo estudia en un colegio municipalizado, no me cobran un peso. Entonces, es sumamente importante esto recordar, porque a lo mejor lo que sí me ha costado bastante, quiero contarlo, es que mi hija está en la universidad. Pero aún así, damos gracias a Dios que hemos podido salir adelante. Gracias, David. En eso, Manuel, David mencionaba justamente que se impuso este proceso constituyente. Y claramente cuando habla de imponer, me imagino, David, que te refieres a que lo impusieron la clase política. Y frente a eso, claro, obvio. ¿Tú consideras, Manuel, que se impuso esta constitución, que la clase política la impuso finalmente? Bueno, algunas precisiones. Primero David nos dice que viene como ciudadano y después dice que nadie ha pedido proceso constituyente, arrogándose la representación absoluta de quienes somos parte de este país. Yo creo que ahí hay una pequeña incongruencia. Voy a señalizar otras precisiones también, David. En primer lugar, lo que hizo el presidente Lagos no fue una nueva constitución. Lo que hizo el presidente Lagos fue una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, te recuerdo que en ese momento Chile tenía un sistema binominal, que era un sistema de sobrerepresentación fundamentalmente de la fuerza de centro derecha del país, producto de que era un sistema electoral que solo generaba empate. También existían senadores designados en ese momento, 9, lo recuerdo. Por lo tanto, las reformas constitucionales de aquel momento no son las que la mayoría social y política quería, eran las que se podían hacer porque lamentablemente teníamos un sistema de permanente empate, sistema que recién se pudo justamente reemplazar por un sistema de representación proporcional como fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo otro, cuando yo hablo de nueva democracia, Gerardo, no hablo de teorías refundacionales, de que hay que hacer de nuevo Chile, de que hay que cambiar la bandera, no caigo en esas caricaturas. Cuando yo hablo de nueva democracia, cuando hablamos de nueva democracia, tiene que ver con otro tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una democracia que es una democracia representativa. Y esa democracia representativa hoy día ha generado desconfianza también en las instituciones. La gente no confía mucho en los políticos, no confía en los partidos, no confía en el Congreso, le cuesta confiar en los jueces. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar una nueva democracia que incluya, por ejemplo, mecanismos de democracias participativas como funciona en otras partes del mundo. Y ni siquiera quiero hablar de la experiencia latinoamericana. En Suecia son los campeones de los plebiscitos, son los campeones de darle a la ciudadanía la definición en un montón de cuestiones trascendentales. Entonces, cuando dicen también que la nueva constitución aquí no va a solucionar los problemas del día a día, la nueva constitución no es una varita mágica. La nueva constitución no es un listado de supermercados en donde uno enumera 100 problemas y se van a solucionar de manera automática. No, la nueva constitución lo que hace es sentar las bases para que justamente esos cambios se puedan desarrollar. Y te voy a poner 3 ejemplos súper concretos de la vida cotidiana. Y aprovechando que justamente David hablaba de que ha costado justamente pagar la universidad de su hija. En mi caso, yo pago hasta el día de hoy una deuda universitaria producto de estudiar con el Fondo Solidario. En el último gobierno se produjeron mayorías parlamentarias que generaban estos cambios sociales. Por ejemplo, fin al lucro en la educación superior. Sabíamos que el lucro no era permitido, pero todos sabíamos que existían ciertas sociedades anónimas que por la vía inmobiliaria lucraban con la educación. Se ganó eso, Gerardo. Fin al lucro en la educación. Inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Segundo, entendíamos que en Chile la relación entre el trabajador y el empleador en los sindicatos era un poco desigual, ¿no? Y todos entendíamos que había que generar los mecanismos para que los trabajadores pudieran conversar con sus empleadores en condiciones más igualitarias. Eso se llama titularidad sindical, aprobado en el Congreso, inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Tercero, todos nos quejamos cuando nos suben la luz, el agua, cuando alguna multitienda de alguna u otra manera no nos cumple con un producto, cuando compramos un auto y nos sale malo, un Cernac que tenga uñas y dientes, un Cernac que pueda justamente no solamente regular, sino que pueda perseguir. Y resulta que se aprobó eso en el Congreso, inconstitucional. O sea, no me digan que la Constitución no permite, y ya di el ejemplo del agua, 24 votos contra 12, no se alcanzó el quórum porque son quórum calificado. Entonces, las mayorías sociales y políticas que han querido generar justamente nuevas relaciones entre las personas para tener una sociedad mucho más igualitaria, porque yo estoy de acuerdo con lo que decía David,
Efectivamente, en los últimos 30 años Chile ha avanzado mucho. Lo que sí yo no comparto una cosa, yo no comparto la cuña de son 30 pesos y son 30 años. Porque hay que recordarle a la gente que hace un poco más de 30 años lo que había era una dictadura. Por lo tanto, los últimos 40 años, que es lo que justamente rige esta Constitución, es de alguna u otra manera el modelo que uno tiene que reemplazar, porque era un modelo autoritario primeramente, y esta democracia fortalecerla. Pero no me vengan a decir que la Constitución no es una camisa de 11 balas para un montón de reformas sociales, porque son innumerables las reformas que han justamente buscado generar mayor igualdad social. ¿Por qué? Porque somos un país absolutamente desigual, en donde la concentración del dinero está en muy pocos y no se redistribuye. Por lo tanto, es una camisa de fuerza que la diferencia es que nos tenemos que sentar a conversar. Este Chile que viene, yo no hablo de los 50 años, hace 50 años atrás, yo quiero hablar del Chile de los próximos 50 años, no de los que pasaron. Y eso te lo permite justamente un proceso constituyente, que nos encontremos, veamos dónde tenemos diferencias, pero también vamos a tener acuerdos y en eso justamente avanzar. Sin lugar a duda, este proceso, que es un proceso importante, pero también es importante que en este proceso la gente vaya a votar, vote por el apruebo, vote por el rechazo, pero que vaya a votar, que insista y que pueda ir, porque finalmente hemos visto en las últimas elecciones presidenciales, en las últimas elecciones municipales, en donde no hemos superado el 30% de la votación. Hoy estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo aseguramos finalmente la participación de la gente? Porque de lo contrario, cualquiera de los dos lados que gane, si gana el apruebo o gane el rechazo, va a salir señalando al día siguiente que se gana ni siquiera con la mayoría de los chilenos, que no tiene legitimidad esa votación, etcétera, y miles de cosas más. David, ¿cómo tú ves este proceso en medio de la pandemia, en donde lamentablemente vemos y hemos escuchado en distintos medios de comunicación, donde sobre todo los adultos mayores, quienes han sido los que históricamente han salido a votar más, en esta pandemia muchos de ellos no quieren salir producto de que se puedan contagiar? David. Esto es un poquito, no quiero caricaturizar nada, pero sí me parece un poquito incoherente estas cosas. Hoy día los adultos mayores tienen que pedir permiso 3 veces a la semana para poder salir a dar una vueltita y tienen que salir a 200 metros, me parece, si quieren caminar. Pero en medio de la pandemia vamos a tener que ir a votar. Por eso te digo, me parece un poco raro, ¿ah? Con los índices que tenemos acá en Punta Arenas, igual, yo creo que lo que falta aquí es lo que yo vi, el reflejo que yo vi fue con el 10%, porque yo creo que en estos 30 años lo que ha faltado es la responsabilidad social de la clase política, la responsabilidad política, la responsabilidad de pensar en la ciudadanía, la responsabilidad de qué es lo que yo tengo que hacer. Yo no estoy solo para hacer leyes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sino que estoy también para velar por la seguridad de. Entonces, por ejemplo, recuerdo que una vez el Congreso se autorizó aumento de sueldo, se autorizan días de feriado, estoy hablando a la clase política. ¿Y qué pasa con todos los problemas sociales reales que tiene aquellos que le damos el voto? Se olvidaron, pues, se olvidaron. Y quiero contarle a mi amigo Manuel que él confunde igualdad con equidad. Creo que frente a la ley todos nosotros somos iguales. Lo que hay, tal vez, probablemente, y lo vivo a diario porque trabajo con la gente, es inequidad. Entonces, eso como para darle un consejito a Manuel, porque también ese es otro concepto que está mal usado y se usa de manera falaz de pronto al decirle a la ciudadanía que no somos iguales. En Chile todos somos iguales frente a la ley, frente a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución para eso está, para darnos a nosotros la igualdad de derechos y de deberes. Derechos y deberes, no hay que olvidarse de eso. Y luego, la inequidad, claro, siempre, el mundo siempre va a ser, siempre va a existir la inequidad. Lo va a haber con esta Constitución, y si hay una nueva Constitución, también la va a haber después de la nueva Constitución. Yo quiero contarles a ustedes que, por ejemplo, en Argentina,
donde yo estuve cuando fui niño, claro, nosotros no pagábamos el agua potable, tiene toda la razón Manuel, pero nosotros no tomábamos agua potable, el agua de la llave no se puede tomar. Yo no hablaba del agua potable. Tenemos que ir, los servicios básicos, tenemos que ir a buscar agua al cerro, a una vertiente, para beber agua sana o comprarla. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que son idílicas de pronto, que de pronto pareciera, y él lo dijo, la Constitución no es una varita mágica. Manuel lo dijo. Y es así, yo quiero que se lo digamos a la ciudadanía, yo quiero que se lo digamos a los vecinos. La Constitución, si es que va a haber una nueva Constitución, no le va a solucionar los problemas así, 1, 2, 3, moviendo la nariz, no sé, o tocando. No va a solucionar. Entonces, lo que debemos trabajar en este momento es para solucionarle los problemas sociales, las demandas sociales. Yo no estoy aquí ni siquiera para discutir con Manuel, pero sí yo estoy para que el mismo Manuel pueda hacer una introspección y pueda contarle a la gente, así como él lo dijo, la nueva Constitución no es una varita mágica, lo ha dicho él y lo han dicho los abogados constitucionales y todos aquellos que realmente piensan que literalmente va a ser un gasto, va a ser colocar a nuestra gente como conejillos de India, literalmente, porque vamos a tener que sacar a los ancianos para que vayan a votar. O sea, no sé, te digo sinceramente, lo encuentro incoherente. Es una incoherencia total lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Gerardo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Manuel, dale, no hay problema. Sí, nosotros nos vamos a encontrar con 2 votos el 25 de octubre, apruebo y rechazo y convención mixta y constitucional. ¿Tú, David, estás por la mixta o por la convención constitucional? En realidad, mira, viendo el sistema que se está usando, que es un sistema que lamentablemente hicieron estos mismos políticos que están hoy día de turno, tú sabes bien que... Pero respóndeme la pregunta. No, espérame un poquito, es que estamos para enseñarle a la ciudadanía, al vecino. Doña Juanita no va a escribir nunca la Constitución, tú lo sabes bien eso, porque tienen que ser los mismos partidos políticos que puedan llevar a su gente para que puedan escribir la Constitución, porque el sistema... Momento. Para que las personas puedan escribir una Constitución son los mismos partidos políticos que tienen que llevar a las personas que van a escribir esa Constitución. Eso que la doña Juanita, eso no existe. Segundo, mixta o convención constituyente en realidad da exactamente lo mismo, porque los actores van a ser los mismos. Los actores van a ser los mismos. Pero David, yo vine con muy buena voluntad a un debate respecto al proceso constituyente. Tú has estado constantemente queriendo evadir las preguntas de ese proceso constituyente. Este debate se llama Plebiscito 2020. Hay 2 votos. Tú estás por el apruebo, o sea, yo por el apruebo, tú por el rechazo. Te estoy preguntando en el segundo voto, si estás por la convención mixta o por la convención constitucional, que sería el símil a la Asamblea Constituyente. Esa es una pregunta súper simple. Si en lo personal me da exactamente lo mismo, por el proceso que hay, por la forma en que se va a llegar a eso. No son lo mismo, la verdad, que no son lo mismo. Bueno, pero desde mi perspectiva, y yo le quiero decir a los ciudadanos, a los vecinos de Punta Arenas, desde mi perspectiva es mucho mejor que gane el rechazo, porque se acabaría todo este show que tenemos. Pero hay 2 votos y las reglas son esas y a ti te van a pasar 2 votos ese día. Y por eso ahí voy a tener que... Mira Manuel, ahí voy a tener que discriminar ahí, en el momento, porque para mí es lo mismo. ¿No me quieres responder entonces? No te quiero responder porque... Perfecto. Es legítimo venir a un debate sobre el proceso constituyente y no querer decir cómo uno piensa ese proceso constituyente. No lo comparto, me parece un poco inverosímil, pero bueno, es tu oposición. Yo solamente te quiero decir una cosa, que no es lo mismo, David, que no es lo mismo. ¿Sabes por qué no es lo mismo? Porque tú te acabas de quejar de la clase política. No sé qué tiene que ver la nueva Constitución con que el Congreso apruebe bajar o subir los sueldos, muy bien.
No sé tampoco muy bien qué tiene que ver con que viviste en Argentina y tenías que ir a buscar el agua a algún lado con el proceso constitucional chileno, pero bueno, te he escuchado. Porque tú nombraste Argentina, y tú no has vivido en Argentina. Lo nombré con un solo ejemplo y tú mencionaste el del agua potable. Y si quieres hablar del agua potable, te digo que en Chile hay 600.000 personas que no tienen acceso a agua potable y que el agua no es un bien nacional de uso público porque quienes hoy día han promovido el rechazo también se opusieron en el Senado hace 6 meses atrás para que no sea un bien nacional de uso público. Entonces, tal como tú tuviste que ir a buscar agua en pozo, hoy día por responsabilidad de esos senadores, que también son los que están por el rechazo, hay 600.000 chilenos que muchos de ellos reciben agua en camiones de aljibe 50 litros por día. Entonces la Constitución... Sí, yo no estoy defendiendo, Gerardo, ¿no? Gerardo, por favor, que Manuel no se emocione porque resulta que yo no estoy defendiendo a la clase política. Yo no estoy defendiendo a la clase política. Estoy hablando del rechazo de la prueba. David, yo entiendo que quieras permanentemente... Yo no estoy defendiendo a la clase política. La atención y que venir a enseñarle a la ciudadanía lo que tiene que hacer, porque has tomado... Yo no vengo... Has tomado, te cito textual, has tomado los términos, quiero aconsejar a Manuel. Es bueno enseñarle a la ciudadanía. Mira, David, yo creo que hay que confiar más en la gente. La gente cuando nos escucha debatir sabe de lo que estamos hablando. Y cuando tú me dices que da lo mismo una convención constitucional que una mixta, yo te digo, David, no es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque si a ti te diera lo mismo, por ejemplo, que saliera una mixta de esta misma clase política que te quejas, te digo que 86 de esos miembros serían elegidos por los propios parlamentarios y designados por los partidos políticos. En cambio, la opción que defiendo yo, que es la convención constitucional, justamente lo que busca es que la gente pueda elegir a los representantes. Y ahí pero tú sabes bien... No, es que yo sé lo que me vas a decir, que la gente lo designa a los partidos. En este momento se está tramitando una reforma constitucional impulsada por gente que estamos por el apruebo. ¿Justamente para qué? Para que los independientes se puedan inscribir, para en vez de que junten 0,4% de las firmas del padrón, solamente junten un 0,2%. Y si tú, David, quieres armar una lista y ser parte del proceso constituyente, en vez de juntar 1,5% de las firmas del padrón, ahora va a poder ser con 0,5%. Y entiendo que estemos en pandemia y que es difícil juntar las firmas. Por lo mismo se aprobó que puede ser con clave única por vía internet. O sea, las posibilidades están. Y cuando tú me dices también el tema sanitario, yo te quiero decir una cosa súper simple, y esto sí se lo transmito a la ciudadanía. Ir a votar el 25 de octubre va a ser algo muy similar a un proceso que hayamos hecho durante todo este tiempo. Vamos a tener que sacar nuestro carnet de identidad, vamos a tener que ponernos nuestra mascarilla, alcohol gel, y vamos a llegar a un recinto tal como cuando vamos a un supermercado. Yo en esto quiero ser súper pedagógico para transmitirle tranquilidad a la gente. Van a llegar a un espacio, Manuel, con distanciamiento físico, van a llegar a hacer una fila de 1 metro de distancia y en vez de tener que estar en una caja del supermercado van a estar en una urna. Entonces yo quiero que en eso seamos responsables. Se han cumplido con todos los protocolos para que justamente la gente tenga seguridad de ir a votar. Manuel, antes de darte la palabra, David, Manuel, me voy a quedar con algo que dijiste anteriormente cuando comentaba un poco de estas leyes que finalmente el Tribunal Constitucional las dejaba de lado, las tiraba, las rechazaba finalmente. ¿Crees que en una nueva Constitución el Tribunal Constitucional habría que eliminarlo? Yo creo que el Tribunal Constitucional, tal como existe hoy en día, no se justifica. Hoy día el Tribunal Constitucional opera como una tercera cámara. Hoy día lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en una serie de leyes que han sido, en primer lugar, aprobadas por mayorías políticas y sociales. ¿Por qué digo políticas y sociales? Porque cuando se aprueba una reforma política importante en el Congreso, uno asume justamente lo que decías tú y decía David, hay presión ciudadana sobre los políticos. Se termina aprobando una reforma y resulta que esa forma, en vez de ser ley, el Tribunal Constitucional dice, esto es inconstitucional. Entonces yo entiendo que tienen que haber mecanismos de revisión de la constitucionalidad de las leyes y también espero que dejemos un mecanismo puesto en la nueva Constitución, pero aquí el Tribunal Constitucional, que son personas designadas, no pueden operar como una tercera cámara, porque lo que han hecho en muchas ocasiones es justamente revertir la voluntad de mayorías políticas y sociales. Gracias, Manuel. David, bueno, te voy a dar el tiempo para que le puedas responder a Manuel, pero también te voy a hacer la pregunta correspondiente. En caso de que finalmente que gane el apruebo, ¿qué crees tú que debería mantenerse en la nueva Constitución de lo que hoy está en la actual Constitución? Wow, yo creo que desde mi perspectiva
Obvio, todos los valores y principios que tenemos, que son, nuestro país es un país judeo-cristiano, por lo tanto, yo creo que todos los valores y los principios establecidos allí tienen justamente esa raíz. Y yo creo que eso es lo que se debe mantener. Hay cosas que tal vez hoy día alguien podría decir, es que estamos en un mundo evolucionado. Yo creo que el ser humano no evoluciona, somos los mismos de siempre, cometemos los mismos errores, y yo creo que, por ejemplo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos sería siempre hablando de los valores, porque al fin y al cabo, cuando tú lees la Constitución, tú vas a encontrar muchos valores ahí dentro que son de nuestra sociedad, que son de nuestra identidad social. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que mantener. Y un poco respondiéndole o hablando con Manuel, él ya lo ha dicho, o sea, la nueva Constitución no es una varita mágica. Él se molesta un poco porque yo digo que nosotros tenemos que enseñarle. Ese es otro tema gravísimo. Nosotros estamos en una sociedad ignorante de educación cívica. Manuel, tú sabes muy bien que en Chile no hay educación cívica durante mucho tiempo. Por lo menos deberíamos haber tenido nosotros 30 años de educación cívica para enfrentar, porque ¿quién en Chile conocía la Constitución? El libro más vendido después del 18 de octubre fue la Constitución. ¿Por qué? Porque nadie la tenía en su casa, nadie la conocía, nadie la sabía, nadie sabía lo que era el artículo 19, nadie sabía los derechos, nadie sabía sus responsabilidades. Yo creo que justamente Manuel tiene razón cuando él dice que nosotros estamos enseñándole a la gente y que yo quiero enseñarle. Pero lógico, si nuestra tarea, Manuel, tanto los políticos, los maestros, los medios de comunicaciones, están para enseñarle a las personas y educar a las personas, sobre todo hoy día que vamos a enfrentar este famoso plebiscito que nos van a obligar a salir de nuestras casas en medio de la pandemia. Mira, Manuel, yo el otro día fui a un supermercado con mi esposa, 1 hora parado al frío. ¿Sabes por qué vamos al supermercado? Porque necesitamos comida. ¿Pero tú crees que los viejitos van a salir a enfriarse? ¿Tú crees que nuestros padres van a salir y van a tener la misma resistencia? En el norte no hay problema, en el centro de nuestro país no hay problema, pero aquí en Chile, por favor, vean las filas de los supermercados. Yo voy una vez al mes al supermercado y tengo que hacer 1 hora de fila en el supermercado y chuparme todo el frío a la intemperie. Alguien me va a decir, no, pero arriba en el mall está en el estacionamiento. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, me parece ridículo que me digan, no, si está todo seguro. No, si me parece utópico todo lo que, y me parece falaz de pronto todo lo que quieren decirle a nuestra ciudadanía, sobre todo aquí en Magallanes. Todos los días la fila está llena afuera, la gente se va a enfermar. Por eso no entiendo esta obligación, nos están obligando, casi totalitariamente nos están obligando a hacer algo que la ciudadanía no ha pedido. Manuel, más allá de... Manuel, más allá de lo que acaba de decir David, por supuesto, y que claramente le vas a querer responder, te lo pregunto directamente. Hoy Magallanes, durante la última semana por lo menos, en gran parte ha tenido sobre 200 contagiados. ¿Tú crees que al 25 de octubre llegar con esta misma cantidad de contagios se va a poder ir a votar por lo menos en Magallanes? Mira, sí, 2 cosas. Lo primero es que, bueno, yo sé que no es el tema de este debate, pero efectivamente la situación de Magallanes y la que vive el país tiene que ver también con la errada estrategia sanitaria e inmunidad de rebaño que ha ocupado lamentablemente el gobierno. Hubiese sido más bueno ahí escuchar al colegio médico, en el caso de Magallanes escuchar más al presidente del colegio médico, a Gonzalo Sáez, y no tanto encerrarse a creer que esto se podía administrar a control remoto desde una oficina en el centro de Santiago. En eso creo que también la nueva Constitución es una oportunidad para darle más poder a las regiones.
en donde tengan de algún nivel de autonomía mayor para decidir, por ejemplo, en situaciones tan complejas como esta. Yo la verdad es que no creo que el plebiscito se tenga que suspender. Creo que tenemos que tomar absolutamente todas las medidas sanitarias para darle a la gente justamente tranquilidad. Por eso es que también nosotros hemos propuesto desde el comando del apruebo, que me toca encabezar, y nos hemos reunido, por ejemplo, con la gente del País Vasco, que tuvo una elección justamente en Bilbao el 12 de julio de este año, con una situación de pandemia similar a la que vive Magallanes y el resto del país, para decirnos justamente qué medidas hay que tomar. Muchas de esas medidas las recogió el CERVEL, el hecho de que hayan segmentos horarios para que sean protegidos para los adultos mayores. Yo creo que lo que tenemos que tender a hacer como sociedad es justamente nivelar hacia arriba, porque a mí me preocuparía más un país que no tenga este plebiscito, en donde justamente está la oportunidad institucional de canalizar las demandas que ha tenido la gente antes de suspenderlo. Lo otro es que yo no puedo dejar lamentablemente pasar, Gerardo, me va a perdonar, algunos términos que ha ocupado David, en donde yo voy a tratar siempre de debatir del tema constitucional. Él suele irse para otro lado, pero me gustaría. Primero, habla de que el plebiscito es casi un acto de totalitarismo. Yo le quiero decir que la Constitución actual se hizo justamente en un régimen totalitario, David, y que fue ratificada por un plebiscito fraudulento. Lo otro, yo estoy de acuerdo con lo que dice David respecto de los valores, porque hay valores que son más bien occidentales. Y él habló de una tradición judeo-cristiana. Yo le quiero recordar que desde la Constitución de 1925 en Chile existe secularización, donde se separa la Iglesia del Estado. De hecho, yo me considero una persona católica, estudié en el Liceo San José, me considero de formación salesiana. Sin embargo, eso no quiere decir que desde mi perspectiva religiosa uno tenga que imponer cuestiones en la Constitución, que son cosas que rigen no solamente a gente de muchas religiones, sino que rigen a una ciudadanía y una nación con valores que no necesariamente tienen que ser los mismos. Entonces, y lo otro que me quiero referir es cuando David decía como una mala noticia: mira, pero si recién después de octubre la gente empezó a comprar la Constitución. Enhorabuena que la gente haya comprado la Constitución. Enhorabuena, que yo estoy de acuerdo en algo contigo, que ha faltado 30 años de educación cívica. Solo te quiero recordar que quienes protagonizan la franja del rechazo son los mismos que se han negado a tener educación cívica y se han negado a esas reformas constitucionales. Para que sepamos de quiénes estamos hablando. Pero efectivamente falta educación cívica. Pero si yo no defiendo a los políticos. Yo no estoy defendiendo a los políticos. No, yo no estoy hablando de los políticos, solamente te estoy diciendo que quienes defienden tu misma opción, y tú defiendes, por supuesto, la de ellos, diga, es una forma de intercambiar también ideas para saber desde dónde se para cada uno. Yo vengo de una coalición que ha estado permanentemente queriendo instaurar la educación cívica, y quienes están por el rechazo son los mismos, coincidentemente, que se han negado a educación cívica. Pero ese no es mi punto. Mi punto es que enhorabuena que la gente compre la Constitución, enhorabuena que el debate constituyente y el país que queremos construir, en donde nadie sobra, David. Por eso es que a mí no me atormentan los 2 tercios. Porque yo espero que el día de mañana, cuando tengamos que redactar la Constitución, justamente nos sentemos a conversar entre todas y todos. Pero enhorabuena que se hayan agotado las constituciones en las librerías del país. Gracias. Enhorabuena que los adultos mayores, que los niños, que los jóvenes, que los estudiantes quieran leer la Constitución. Y enhorabuena que se hayan dado cuenta también, yo espero que eso se plasme en la UNA el 25 de octubre, de que justamente la nueva Constitución, y lo vuelvo a repetir, no es una varita mágica. Efectivamente el proceso constituyente dura 9 o 12 meses y efectivamente después va a haber un proceso ratificatorio, pero ¿sabes qué, David? La forma de fortalecer las democracias, que son el sistema de gobierno que nosotros siempre debiésemos defender, y de intercambio de opinión, justamente requieren tiempo, porque lo que es mentirle a la gente, mentirle descaradamente a la gente, es decir que no hagamos nueva Constitución, porque si no hacemos nueva Constitución, reformemos de inmediatamente. Yo te quiero preguntar, David, una cuestión que creo que ojalá me la respondan. La anterior me ha costado que me respondan. Ustedes proponen rechazar para reformar. O sea, no esperemos 2 años, reformemos hoy día. ¿Qué cosas tú quieres reformar de la actual Constitución que no te gustan y quieres que hoy día la reformemos? Antes que responda, David. Mira. David, antes que responda. Sí. Como ya estamos llegando casi a la hora ya del programa, te voy a dar el espacio para que puedas finalmente responderle a Manuel, pero a la vez para que te puedas despedir y, por supuesto, dar tu reflexión respecto al por qué rechazas finalmente. Ok, mira, es muy sencillo. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que a lo mejor Manuel no sabe, porque, por ejemplo, cuando se habla esto de que el Estado y la Iglesia y todo el tema,
yo tengo otra mirada, porque yo tengo una mirada teológica, por lo tanto para mí la iglesia es Manuel, y Manuel va con toda su fe, con todos sus valores, él va con toda su fe, con todos sus principios judeo-cristianos a la oficina, no los cositas medias raras que la gente tiene que entender. Nosotros entendemos muy bien, muy bien, en mi caso, como cristiano evangélico, ¿sí? Porque eso es lo que soy un ciudadano cristiano evangélico. Desde mi perspectiva, yo creo que nosotros entendemos muy bien lo que significa un Estado laico. Pero, sí, yo te vuelvo a decir, Manuel, cuando tú vas, tú no puedes dejar tus valores y tus principios, por lo tanto, la iglesia está en el Estado. Solamente te aclaro eso para que tú entiendas que desde una perspectiva teológica es muy difícil separarlo. Idealizarlo sí, pero separarlo no. Entonces, lo otro, ya para terminar, quiero decirle a nuestros vecinos, ¿sí?, que yo creo fielmente, y lo voy a seguir sosteniendo, que se han perdido 30 valiosos años en donde me parece que el lado de Manuel, porque él dice que está por el apruebo, yo no sé a qué partido político, a qué coalición pertenece, han pasado mucho tiempo en el gobierno, han pasado mucho tiempo haciendo leyes y no han mejorado lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere que le solucionemos justamente, a lo mejor, desde mi perspectiva, si a mí me dijeran, pastor, ¿a ti te gustaría que tu hija en la universidad estudie gratis? Claro que sí, pues, claro, y eso, pero eso, ¿por qué en 30 años no se ha solucionado? ¿Por qué en 30 años seguimos viendo esta falta de equidad social? ¿Por qué? Simplemente porque no ha habido esa voluntad, esa responsabilidad social y política de los que están hoy día impulsándonos y llevándonos a un plebiscito en medio de una tremenda pandemia y sobre todo acá en Punta Arenas. Vuelvo al punto, yo no defiendo a ningún político, no soy político, no milito en ningún partido, nunca jamás, yo estoy aquí como ciudadano y quiero decirle a los vecinos, a mis vecinos, a mi gente, a mi congregación, a mis fieles, a todos los que me quieran escuchar, ¿sí? No es necesario cambiar la Constitución porque bien lo dijo Manuel, la Constitución no es la varita mágica. Lo que tenemos que sí cambiar, probablemente, es la clase política y que entren políticos que sean responsables socialmente, que tengan esta visión de ciudadanía totalmente clara, que sean políticos conscientes del trabajo que van a hacer. Gracias, David. Y Manuel, ya para despedirnos un poco, te dejo las pantallas de Pingüino Multimedia para que le hable a la comunidad finalmente, a los magallánicos, respecto a esta opción que tú representas. Si te puedas despedir también. Sí, muchas gracias primero que todo por la invitación, por el espacio. Creo que estos espacios son muy buenos, la deliberación política, la deliberación ciudadana hace muy bien en una democracia y más en un proceso como este, así que felicitarte, Gerardo, también por el espacio. Lamentablemente, bueno, David no me quiso responder qué quería reformar de esta Constitución, solo se quejó de que estamos haciendo muchas leyes, de que han sido 30 años de muchas leyes. Bueno, justamente el rechazar para reformar se trata de eso. Y parece que algunos se olvidaron que estos 30 años de democracia, 26, 27 fueron con sistema... 23, 24 fueron con sistema binominal, en donde había un empate mentiroso respecto a las mayorías sociales. Yo lo que le quiero decir lo mismo a la gente, a mis vecinos. Yo he estudiado toda mi vida en Magallanes, en el Liceo San José, en la universidad. Me he criado en los barrios de la población Carlos Ibáñez. Yo, a diferencia de quienes están por el rechazo, lo que aspiro y por lo que trabajo de aquí al 25 de octubre es que nos demos la oportunidad. Nos demos la oportunidad de que todos juntos, independiente de las diferencias que tengamos, de nuestra religión, de nuestro partido político, del deporte que nos gusta, del arte, de la cultura, nos juntemos a discutir el país que queremos. Yo no quiero privar al país y a la ciudadanía de esa posibilidad. En un proceso constituyente lo que vamos a hacer es sentar las bases del Chile de los próximos 50 años. Y yo quiero que esas bases del Chile de los próximos 50 años estén firmadas por todos nosotros, no solamente por los 8 que redactaron una constitución en dictadura. Yo estoy seguro de que este proceso constituyente nos va a ayudar a encontrarnos. Y para quienes dicen que la Constitución no va a cambiar la vida, yo les digo que la Constitución efectivamente no solo nos va a cambiar la vida, nos va a generar una nueva forma de relacionarnos, nos va a mostrar una nueva forma de convivencia y sobre todo nos va a dar la posibilidad de terminar
con grandes quórum calificados que no nos permiten reformas sociales. Nos va a dar la posibilidad también de que justamente la gente, en donde yo espero que sea por la vía de la Convención Constitucional, 100% electa, paritaria, primer organismo paritario en el mundo, sea justamente el que redacte con mucha participación ciudadana esta nueva Constitución que espero y estoy seguro va a ser la casa de todas y todos. Así que ojalá haya una gran votación y podamos todos participar de un proceso que efectivamente va a ser histórico y que muy difícilmente lo vamos a poder volver a vivir. Gracias, Manuel. Y David, ¿quieres decir algo? Sí, le quería responder porque me olvidé en realidad, te pido disculpas. Me parece que darle más atribuciones a las regiones, yo personalmente me gusta mucho el sistema federal, te lo comento. Como ciudadano te lo comento, me gusta mucho el sistema federal y me parece que Chile podría tomar esa vía. Creo que eso es lo que hay que cambiar así a grandes rasgos en nuestra Constitución. Y vuelvo a decir que Manuel lo ha dicho varias veces, que la Constitución o la nueva Constitución no es la varita mágica. David, gracias Manuel, le agradezco a los dos el que hayan aceptado esta invitación. Sé que quedaron muchos temas por hablar, muchas cosas que quisieran decir, pero para esto está este programa, para que nosotros podamos informar a la ciudadanía. Cuando nace el programa de Plebiscito 2020 hace 6 semanas atrás, fue justamente para que le podamos informar a la gente. Manuel, David, les agradezco el haber aceptado y también dejamos invitados a todos nuestros televidentes para que nos vuelvan a ver la próxima semana, el día miércoles a las 22 horas, nuevamente por las pantallas de Pingüino Multimedia. Ahora los invitamos a que sigan con nosotros con el programa Cocinados, conducido por Fernanda Ramírez y Patricio Díaz. Muy buenas noches.